definirse. Bien, estamos con Federico Pinedo, gracias por venir, Roberto Feletti. Ahora vamos a discutir entonces un poquito qué está pasando entre el oficialismo y la oposición. Bueno, y también esto que estamos viendo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la conflictividad gremial o sindical. Pero antes, esta discusión que teníamos, ¿qué está pasando en la política? ¿Viene el Papa y pacifica todo o termina de dividir las aguas? Yo creo que uno de los mensajes centrales de Bergoglio es respetar al otro. Sí. Cuando vos hablas con Bergoglio es serio, es un tipo severo, no regala nada, pero te escucha porque te respeta, ¿no? Y esa es la base, el respeto es la base de la posibilidad de construir democráticamente. La democracia es la construcción de consensos en el medio, ¿no? Consensos mayoritarios. Los grupos extremos se quedan chiquititos en los costados y la democracia es la paz en el medio, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar. El mensaje de Bergoglio y la designación de Bergoglio es una bendición, es un milagro para América, ¿no? El primer papa jesuita. Los jesuitas son los que han evangelizado el mundo fuera de Europa. La influencia que han tenido en China, en India, es fenomenal. La influencia que va a tener Bergoglio como un papa sudamericano en toda América, en los sectores hispanos de los Estados Unidos, la influencia que él va a tener sobre los Estados Unidos, la influencia que va a tener en la política internacional, una persona que se ha dedicado a unir a los católicos, a los judíos y a los musulmanes en la Argentina. Es una cosa espectacular, es un cambio de paradigma absoluto. Y todo el resto es chiquitaje, es una cosa casi que no hay que no va a perdurar, es la circunstancia, es poner la política por delante de la historia, es una cosa menor, chiquita. Esto otro es una cosa maravillosa. Roberto Feletti. Yo comparto con Federico el hecho de que efectivamente un papa latinoamericano abre un horizonte de esperanzas para un continente que es predominantemente católico, un continente que vive, afortunadamente, durante muchos años, un contexto de democracia, un contexto de paz y un contexto de exclusión social, de fuerte inclusión social. Esos tres datos tiene, podríamos decir, inclusive más Suramérica que México y Centroamérica, pero sobre todo Sudamérica ha vivido todos estos años un proceso de democracia, de continuidad institucional por el voto popular, de crecimiento económico con inclusión social y de paz. Es un continente en paz frente a un mundo difícil. Bueno, confiamos que el pontificado de Francisco I refuerce esos tres factores: paz, democracia e inclusión social, y en ese punto creo que tiene que haber confianza. En el plano más concreto de la realidad argentina o de las discusiones en la realidad argentina, la realidad que la cúpula eclesiástica, la cúpula de la Iglesia argentina, nunca estuvo a favor de procesos populares, ni siquiera de procesos democráticos. Y eso genera algo de ruido en todos. Pero bueno, digo, no opaca, yo comparto, no opaca. Yo no puedo creer eso, ¿no? Bueno, yo digo, hemos vivido el compromiso de la Iglesia con el derrocamiento de Perón en el 55. Hemos vivido todo en la Argentina. Bueno, no, espera, déjame un redondeo. Hemos vivido la ausencia de la Iglesia de autocrítica, las Fuerzas Armadas la tuvieron, de autocrítica real y efectiva. Es cierto que hubo muchos sacerdotes que fueron víctimas de la represión, pero la Iglesia no los reivindica, la Iglesia no los levanta. Esas son las dudas o las tensiones. Yo no adhiero, porque no me consta, y no comparto, no creo que sea así, que el actual Papa haya tenido nada que ver con algún compromiso con la dictadura en términos represivos. Yo eso lo descarto plenamente, insisto. Eso yo lo descarto plenamente. Ahora... Es importante porque ya son dos opiniones no, fuertes eso, dentro del eso, kirchnerismo, la de Emilio Pérsico y la de Roberto Feletti. Yo no lo voy a suscribir. Ahora, que la cúpula eclesiástica, y Bergoglio es parte de la cúpula eclesiástica, no ha acompañado en la Argentina la cúpula eclesiástica, no es ni Arnulfo Romero, ni Silva Enríquez, ni Elder Cámara, digo, obispos de otros países, incluso Arnulfo Romero murió en el púlpito, que la Iglesia argentina no ha acompañado los procesos populares, eso es real. Por eso yo digo, bueno, la región vive un momento de democracia, de paz y de crecimiento con inclusión social. Ojalá este papado sirva para reforzar eso.
La Iglesia no necesita la defensa de Federico Pinedo, la verdad. Hoy hubo una situación de que el kirchnerismo en la ciudad no quiso hacer un homenaje Ayer en la Cámara. Ayer en la Cámara de Diputados. No, ayer en la Cámara pero hubo una hoy en la declaración en legislatura favor. porteña. Ayer en la Cámara había 3 temas que ocuparon, mejor dicho, la designación de Bergoglio como Papa, Sí. acá en el medio de la sesión, o había 2 temas importantes, además de la tarea legislativa. Uno era la muerte del presidente Chávez y su correspondiente homenaje, otro el tema del referéndum de Malvinas, y sobre eso también se trató la designación de Bergoglio como Papa. No es que no se quiso hacer. Hoy en la legislatura Aprovecho porteña, hacer eso. Diego, pasó algo... Perdón. Sí. Toda la verdad, A ver. gente de mi blog que pidió un cuarto intermedio para oír el discurso del Papa argentino que acaban de designar, y el Frente para la Victoria votó en contra, porque querían seguir haciendo un homenaje a Chávez y no parar media hora la sesión. Cada Hubo uno una que sea declaración, responsable. Federico, No sobre- importa. bueno, la hubo. Bueno, no, digo, Pues esta si no, es la verdad. A mí me parece una cosa atroz, ridícula, absurda, pero bueno, qué sé yo, si a usted le parece bien, le parece bien. Pero me parece que son cosas menores, está pasando cosas mucho más importantes que te dan mucho más alegría, que es mucho más fuerte el cambio que viene. Esto es otro mundo. Yo es confío otro que no mundo. haya ningún cambio, sino profundización de lo que hay. Eso es el éxito del pontificado. Paz, democracia Sí, bueno. e inclusión social. Qué bueno que estamos de ¿El acuerdo. kirchnerismo lo vio alguna vez como el articulador de la oposición? Es decir, la buena relación que puede tener... Bueno, Bergoglio no con algunos apoyó dirigentes. procesos populares. Digo, a ver, yo lo Pero viví ¿cómo en- no apoyó? A ver, yo lo apoyó viví en la procesos ciudad. populares? A ver, Parece que contaba que iba a las Sí. villas, que trabajaba con los Y yo te curas también, villeros. bueno, yo también te cuento Que era peronista, el peronismo no son procesos populares. ¿Qué quiere decir eso? Mirá, No, el peronismo no era procesos el populares. peronismo es un proceso popular. Bueno, menos mal, al Digo, fin, menos mal. había uno que otro La apoyo de la iglesia. Digo, yo insisto, la iglesia tuvo activa participación en la articulación del antiperonismo y su reemplazo, Y en el apoyo al peronismo. perdón, y su reemplazo por lo que fue la oferta para América Latina, que después se le desmadra a la iglesia, que es el social cristianismo, la democracia cristiana. Pero digo, en concreto, Bergoglio es La doctrina social de la el iglesia. ese social cristianismo. Era la base Ese de la doctrina socialcristianismo. peronista. ¿De qué? No es la base de la doctrina, digo. Yo creo eso que es sí. socialcristianismo, pero no importa. Bueno. Vamos de nuevo a la discusión de Bergoglio. Insisto, y quiero destacar que no creo compromisos indebidos con la dictadura. Ahora, la realidad que el operador político de Bergoglio durante el gobierno de Ibarra, y que me tocó ser ministro, era Santiago de Estrada, un hombre que había sido funcionario de Videla y de Martínez de Oz. Y Santiago de Estrada fue un hombre que activó resueltamente el juicio político y el derrocamiento de Ibarra. Está bien, digo, que las brujas las hay, yo no creo, pero que las hay. El operador político de Bergoglio no era alguien de izquierda, era un funcionario de Videla, en la legislatura de la ciudad. Entonces digo, tampoco es que acá estamos ante una figura... Feletti. Vamos a lo correcto. ¿Vos sabés quién es la primera persona a la que el kirchnerismo le pidió que sea secretario de culto? No lo sé. Santiago Estrada. Bueno, podrá ser, pero digo... Entonces, Pero no fue. El hecho concreto que fue, no fue porque secretario de Previsión Social de Martínez de Oz. consultarlo a él porque no fue. Bueno, no sé. Porque Pero fue funcionario de Videla, coincidís conmigo. no tengo ni idea. Sí, fui secretario de Previsión Social de A Martínez de ver, Oz. mirando hacia adelante. Ese fue el operador de Bergoglio, el operador político era un funcionario de Videla. bueno, Mirando hacia adelante. Para adelante por ahí. Es Para los adelante, innegable. hacia adelante. Para adelante los argentinos por ahí nos podemos empezar a poner de acuerdo. Sí. Para atrás es muy difícil. Ahora, es Bueno, innegable- sí, pero la muerte no borra conducta, Pero- los procesos pero no borran conducta. no, por supuesto No que entiendo Bueno. por qué genera tanta incomodidad en el kirchnerismo la figura del Bergoglio. Por estas cuestiones, por estas Por la historia de la relaciones. iglesia en la Argentina. Me La historia cuesta de la iglesia en la entender, Argentina. digamos, Lo cómo que en te un acto cuesta- ayer Cristina anuncia el tema del Papa, que lo hizo Maduro en Chávez, ¿no? Lo que genera, en Venezuela, a ver. hablando, todos aplaudiendo el chavismo, Correa en Ecuador. Cristina menciona el tema y empiezan los chiflidos. Después, por suerte, la Pero- presidenta cayó los chiflidos. Pero, Maxi, no entiendo por qué empiezan los Maxi, chiflidos de la militancia. La convergencia del factor de poder de la iglesia junto con las Fuerzas Armadas fueron gravitantes en la historia de este país de una forma compleja y difícil para los intereses populares. Entonces, digo, eso existe. No quiere decir que nosotros sobre eso le vamos a endilgar a Bergoglio eso, pero eso existe, genera tensiones.
esto ocurre en un momento que la región vive un buen momento. Ojalá el papado y el pontificado, y lo deseo como católico, como peronista, el pontificado de Bergoglio sea un pontificado que nos permita profundizar eso. Ahora, no eliminemos el recorrido que tuvieron las Fuerzas Armadas, y que no lo tuvieron en Venezuela, que no lo tuvieron en otros países, la Iglesia y las Fuerzas Armadas en la Argentina, porque si no parece que no hay historia. Bueno, no hay historia, digamos, los grupos extremistas y violentos en la Argentina, hace no tanto tiempo, atacaron los intereses populares y no eran democráticos, o sí eran democráticos. Sí, pero Entonces, eso, ahora, de ahí a dar un golpe de Estado, pero levantar no, campo de concentración. bueno, había gente de esos que querían dar golpe de Estado, pero quiero decir, eso va a mejorar cuidado, tenemos que... ¿Cómo? No justifiquemos. Yo no justifico nada. Lo que digo es, estamos llamados, vos sos diputado nacional, yo también. Sí. Estamos llamados a tratar de mejorar la vida de la gente que está del otro lado mirando. Y lo hicimos ayer cuando sancionamos la ley de empleo doméstico. Pero por supuesto. Bueno. Pero eso, bueno, no minimicemos tampoco eso. Pero no, de acuerdo. Pero digo, ocupémonos de ver en qué podemos coincidir para adelante, porque seguramente para adelante en algunas cosas concretas podamos coincidir. Espero. Y si no podemos, bueno, que la democracia resuelva quién gobierna y quién se opone constructivamente. Esto me parece. Mirá, Federico, yo he dado más de un debate contigo, lo he dado con muchas figuras de tu partido, estamos aquí discutiendo civilizadamente. Sí, por supuesto. Estamos tratando de construir. Ayer la ley de empleo doméstico se votó masivamente, creo que por unanimidad. Digo, las instituciones en este país afortunadamente funcionan. Por supuesto, por supuesto. Y se va hacia adelante, digo. Bueno, a ver, vamos para adelante. Digo, dos temas que hoy estuvieron dando vuelta. Uno, el tema Moyano, decimos puede haber un paro general para abril junto a la CTA de Micheli, y el otro tema lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Me parece un tema gravísimo. Yo creo que los dos... 48 horas de paro, sí. La semana próxima de nuevo docente en la provincia de Buenos Aires. Que está muy vinculado con lo de Scioli, ¿no? Me parece, tironeo Scioli y Cristina. Claro, me parece que los dos son callejones sin salida. Cuando vos sos responsable de política, que es la conducción general del país, vos tenés que decir, no me gusta esto, propongo esta otra salida. Tenés que generar una avenida de salida y una avenida para adelante. Me parece que el paro no da ninguna salida. El gobierno contra Scioli, Scioli que dice que sí, que es del gobierno, pero no es del gobierno, tampoco da una salida. El tema de los docentes con los alumnos tampoco da una salida. El tema de los recursos de la Argentina y la equiparación de situaciones docentes similares y de exigencias de pensar en los chicos antes que en los políticos, en los maestros, en los sindicalistas, sería mucho más sano. Entonces, hay salidas. Una salida es pensemos en los chicos, por ejemplo. Entonces, pensemos en los chicos, ¿estamos de acuerdo? Viene el maestro acá y dice, sí, estamos de acuerdo, pensemos en los chicos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Acá está la plata que hay, ¿qué ponemos cada uno? ¿Qué sé yo? Hay que buscar los caminos. Esas cosas que están pasando, vos las ves medio desde afuera, decís, estos tipos no dan salida. Entonces, es ridículo esa situación. Feletti. A ver, digo, Argentina afortunadamente en la última década no tuvo problemas fiscales serios, al contrario, se endeudó en un estado de situación fiscal, el sector público, diríamos, cómoda. Evidentemente, la provincia de Buenos Aires, y si uno mira los números, yo no tengo los precisos ahora, pero en el Ministerio lo seguíamos, representa casi el 70% del desequilibrio fiscal del conjunto de las provincias argentinas. Muy bien. También fue muy desfinanciada. A ver, bueno, lo sería interesante en este contexto es que la gobernación de la provincia de Buenos Aires diera una pauta fiscal, no solo porque a todos nos encanta ponernos el poncho federal y darnos vuelta y pedirle al Estado Nacional más recursos. Ahora, sería lógico conocer de la provincia de Buenos Aires cuál es su proyección fiscal, porque estamos en un contexto de crecimiento de la recaudación, estamos en un contexto donde justamente, bien señalaba, el Gobierno Nacional apoya a municipios, el 10% hoy del financiamiento municipal lo hace el Estado Nacional en todo lo que es obra y demás, con lo cual la provincia queda liberada de esa responsabilidad, afortunadamente, en esa situación de lugar. Quisiéramos conocer de la provincia de Buenos Aires cuál es su verdadero estado de situación fiscal y cuál es el programa que tienen para resolverlo. Y en ese marco, dar la discusión seria sobre el tema docente. Pues si no lo focalizamos en un problema salarial, y yo creo que acá estamos ante un problema fiscal que es asintónico, que no tiene sintonía con lo que pasa en el conjunto del país. Feletti, a ver, digo, uno mira la cuenta del Estado Nacional, yo lo conté acá, y tiene un déficit financiero de 60.000 millones de pesos, que lo ha cubierto con
préstamo del ANSES y con emisión monetaria del Banco Central. Como la provincia de Buenos Aires no tiene ni emisión monetaria, no puede imprimir billete, ni tiene el ANSES, ni tiene el ANSES, tiene distinta alternativa. Una, subir impuestos, y ha subido muchísimo los impuestos, la presión tributaria en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, es mayor a la que cobran en la ciudad, es mucho mayor que la de Macri. Otra alternativa es endeudarse. Y para endeudarse, en el presupuesto tienen 16.000 millones de pesos de endeudamiento autorizado, pero el gobierno nacional no le autoriza, no le firma para que puedan salir a endeudarse. Yo no conozco en detalle. Entonces, por eso hay una pulseada política. No hay una todos sabemos que hay una pulseada política entre Cristina y Scioli. Tal vez tiene razón Scioli o tal vez tiene razón Cristina. Ahora, es una interna en el partido de gobierno, por eso la provincia de Buenos Aires está como está. Lo que la presidenta le planteó, y no solo a Scioli, sino a todos los gobernadores, es que es una etapa en la que ellos tienen que profundizar su gestión. Pues si no, insisto, es muy fácil como un gobernador pedir recursos al Poder Central y cubrirse de federalismo. Digo, acá yo quisiera correlacionar, no digo porque no tengo los números y por ahí no quiero equivocarme. El impuesto al valor agregado, el IVA, crece fuerte. Bueno, habría que ver el mismo impuesto que cobran las provincias, que es ingresos brutos, cómo va la curva de IVA de ingresos brutos, cómo va la presión tributaria sobre el impuesto inmobiliario, que es un poder tributario delegado a las provincias, cómo está funcionando eso y cómo está la asignación de gasto. No pido que haya recortes, pero el gobierno nacional evidentemente no tiene los problemas fiscales, ni muchísimos distritos tienen los problemas fiscales de la provincia. Ahora, Diego, ¿tenés una información respecto a Scioli? Sí, la decisión de Scioli de terminar la paritaria, en este caso, en este momento, con este aumento del 22,6%, que lo dan como la última oferta, y igualando el aumento que en su momento ofreció el gobierno nacional, que también estaba en el 22%. La oferta anterior era en 18,6, ahora es 22,6 y dice el gobierno de Scioli, esta es la última y lo hacemos por decreto. A partir de ahora clausuramos la paritaria, se suma eso al conflicto que tiene con los trabajadores de la salud, que hoy hicieron marchas en los accesos a la capital, cortes en los accesos a la capital, y con el paro de los estatales, que fue de UPCN y de ATE, no es solo docentes, ¿no? Parece que Scioli, por lo menos eso es lo que dicen desde el gobierno provincial, cierra la paritaria acá por decreto. Es decir, que se viene la conciliación obligatoria. Sí, que cierra el decreto, le dice les voy a liquidar este sueldo con el 22,6% y la conciliación obligatoria. Vamos a ver qué responden los gremios. Es decir, una situación muy conflictiva. La provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural, que es que en la coparticipación de impuestos, que es como se distribuyen los impuestos a la nación y las provincias, la provincia de Buenos Aires tiene una cosa que se llama el Fondo del Conurbano, que eran 600 millones de dólares. Después dijeron, bueno, ¿por qué va a tener solo Buenos Aires eso? Démosle a las otras provincias que tienen conurbanos grandes, otro tanto del Fondo del Conurbano. Fenómeno. A las otras provincias son un porcentaje de la recaudación. Entonces, con la inflación aumenta la recaudación y le dan más plata a las otras provincias. A la provincia de Buenos Aires se lo congelaron en pesos, en todo el kirchnerismo, 600 millones de pesos en vez de 600 millones de dólares. Y no es lo mismo, 600 millones de pesos que 600 millones de dólares. Entonces, la provincia de Buenos Aires no tiene más plata porque la están ahogando con ese tema. Lamentablemente yo propuse personalmente en la Cámara de Diputados, vamos a poner el Fondo del Conurbano de la provincia de Buenos Aires igual que todas las provincias, un porcentaje de la recaudación, no un beneficio para la provincia de Buenos Aires, igual que todas las provincias, y con eso se financia. Y el Frente para la Victoria y los diputados de la provincia de Buenos Aires votaron en contra de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, pero nunca los municipios recibieron, el Fondo Conurbano es para reparar situaciones en los municipios, nunca recibieron tanta plata, como decía antes, el 10% como en este gobierno. Están matando. Les agradezco a los dos. Ahora, antes de un dato final que me va a dar Diego Genú, clave respecto a lo que va a suceder mañana, escuchá este consejo.